Buenas tardes, buenos días, chavalones, ¿cómo andamos? Aquí andamos, miren, en las mismas. Tenemos esta lavadora Kenmore aquí, una lavadora Kenmore que la trajeron a reparar. Ahí la tengo calando, la acabo de conectar ahorita. Ahí está lavando. Pero el cliente la trajo porque dice que cuando está lavando está tirando agua por abajo. Ahí tenemos el chorro de agua. Tira agua por abajo. Entonces ahorita vamos a ver por qué no está tirando agua. Ahí tenemos el chorro de agua. Bastante agua, pero no le alcanzo a ver por dónde. Entonces lo que voy a hacer ahorita, la voy a parar y voy a quitar lo que viene siendo esta uñita de aquí y voy a quitar esta otra uñita de aquí y le voy a quitar este desarmador de estrella que tenemos aquí. Trae un tornillito de estrella, trae un tornillito de estrella de cruz. Lo vamos a quitar con desarmador de cruz y le vamos a quitar estos dos tornillos de aquí para chequearle. Luego cuando quitemos esos tornillos, vamos a sacar así.
Vamos a tener que quitar lo que es la tina para mirarlo. Está bien agarrado. Vamos a quitar con el Reach. Quitamos el agitador. Ahora le vamos a quitar la tuerca. Entonces ahora le vamos a quitar lo que es el anillo de la tina. Este nomás trae los ganchitos estos, se levantan. Y vamos a desconectar la manguerita esta. Y ya quitamos el anillo. Y ahí pues ya vamos a jalar lo que es la tina. A ver si sale. Está pegada. Vamos a echar a W40. Y ahora sí echamos W40 y la vamos a agarrar de aquí del otro lado. Vamos a mover. Ahí salió. Voy a esperar que se baje el agua a la tina. Ahí está. Y está de bastante el empaque, como les dije. Está bien dañado el empaque.
Vamos a poner un puente aquí en el switch de la puerta. Voy a tirar el agua. Ahí está tirando el agua. No se está moviendo la barra. Pero pues se me está tirando el agua por el fondo de aquí de la tina, donde va el empaque. Ahí está dañado. Está tirando el agua. Voy a hablarle al cliente, a decirle el problema y lo que sale, a ver qué es lo que nos dice. Ahí regreso. Bueno, chavalos, ahorita le hablé al cliente, pero pues no quiere repararla. No quiso repararla. La voy a tener que armar para atrás y que van a venir a recoger al rato. Pero si tiene ese problema de que les liquee el agua, pues ese puede ser un problema en la de ustedes. Hay que chequear eso y pues así se desarma la lavadora. Y para cambiar el empaque pues hay que acabar de quitar la tina y desconectarla de acá abajo. Hay que hacerle poquito más trabajo. Y ya pues cuando aprovechen que esté así limpia, abierta la tina, pues hay que rasparle con una espátula aquí, limpiarle todo para que dejar bien limpiecita la tina. De igual manera la otra. Aquí yo ya voy a acabar el video porque pues voy a tener que armar todo para atrás porque van a venir por ella, no quisieron repararla. Se le hizo muy caro al señor. Bueno, chavalones, pues ahí disculpen que les haya dejado ahí el video, pero pues no puedo seguirle porque pues no hay luz verde. No podemos proseguir. Bueno, chavalos, ahí estamos. Saluditos, cuídense. Fierro, vámonos.